Muchas gracias a Susana, a la que los que queráis esta tarde podréis escuchar en el debate sobre la diabetes, el ejercicio físico y el deporte. Y en este Experience Day siempre tenemos un hueco para hablar de la investigación. Es importante, en este caso, para hablar de la investigación en diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Y hoy tenemos la gran suerte de contar con dos grandes investigadoras que vienen desde el Ciberdem, las doctoras Ana Novials y Rosa Gasa, para las que pido este fuerte aplauso. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Gracias. Siéntate, por favor. Ana, por favor. Gracias. Nos sobran sillas, no os preocupéis. Sí, ¿no? Poneros a mi lado, nos sobran sillas. Sí, yo me pongo aquí. Me vas a permitir, Ana, que empiece hablando con la doctora Gasa, porque quiero comentar en primer lugar una información que conocimos a finales del año pasado. Me imagino que la iremos viendo ahí a continuación. Es una información que se publicó en el New York Times, en el periódico, yo creo, más internacional y más famoso del mundo. Esta investigación nos decía que Brian Shelton era la primera persona con diabetes tipo 1 que había sido curada gracias a un ensayo clínico con células madres que había logrado que el paciente lograra regenerar esa insulina. La doctora Gasa lleva muchos años trabajando en la investigación de los trasplantes de células betapancreáticas y me gustaría preguntarle claramente si estamos tan cerca de lo que dice esta información. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Está siendo una jornada fantástica. Es la primera vez que vengo, por lo tanto, lo estoy disfrutando mucho. Y yo cambiaría el TAN por un más y diría que bueno, sí, estamos más cerca de que la terapia celular para tratamiento de la diabetes dependiente de insulina pues sea una realidad, pero la noticia del New York Times es un único paciente y de hecho fueron simplemente 6 meses después del trasplante con estas células, por tanto falta ver cómo está este paciente ahora, 6 meses después, y cómo lo va a estar de aquí a un año. Sin embargo, es una noticia que es un hito muy importante y muy esperanzadora, pero que tenemos que ser cautos aún. Con esa cautela, explícanos quién está detrás de esa información. Vale. Si me lo permites, voy a empezar primero dando de manera general quién está detrás y luego voy a ir a concretar. De manera general, aquí hay detrás muchas investigaciones en los últimos 15-20 años de muchos grupos a nivel mundial que lo que han intentado es buscar o diseñar protocolos para poder generar células que produzcan insulina a partir de células madre. ¿De acuerdo? Entonces, concretamente en este ensayo clínico, detrás está una compañía que es Vertex, que es una compañía biotecnológica ubicada en Boston y que está muy asociada con uno de estos laboratorios que fueron los líderes en el diseño de estos protocolos, que es el laboratorio del Dr. Douglas Melton, que está en Harvard. Entonces, básicamente, la compañía Vertex, que ha impulsado este ensayo clínico, lo que ha hecho es utilizar el protocolo para crear estas células diseñado en el laboratorio y los insertan en personas con diabetes tipo 1 en un número reducido, porque es un ensayo en fase 1 o fase 2. Son, en general, personas con diabetes que tienen hipoglicemias poco reconocidas. Este es el tipo de persona que recibe el trasplante y se están trasplantando como se hacen los islotes pancreáticos, es decir, en el hígado, vía la vena porta. Y estos pacientes pues también llevan un régimen inmunosupresor, es decir, que básicamente sería muy similar al trasplante de islote pancreático, pero en lugar de un islote procedente de un donante, es un islote creado en el laboratorio. Por tanto, le podemos dar credibilidad, como decía, pero con cierta cautela. Sí, claro, sí. Lo que parece evidente es que si llega una cura de la diabetes, la línea más avanzada, no sé si me estoy atreviendo a decirlo, sería precisamente esta, la del trasplante de células betapancreáticas en el paciente. Posiblemente, sí. Si pensamos en una terapia celular sustitutiva que no sea la del islote, que se va a seguir realizando, posiblemente donde tenemos más avanzado el conocimiento es en la generación de estas células o islotes sustitutos a partir de células madre en estos momentos. No quiere decir que sea lo único que se está investigando,
pero es lo que lleva pues, más tiempo, por tanto. Las grandes barreras de todo eso son los efectos secundarios, como está todo lo que hay alrededor, porque el trasplante quizás es sencillo, entre comillas. Estamos hablando de ciencia ficción prácticamente, pero... El trasplante, el problema del trasplante es, como todos los trasplantes, sobre todo son los regímenes inmunosupresores que van asociados para evitar el rechazo. Entonces, los efectos secundarios ligados a lo que es la materia celular que se ha trasplantado, de momento se desconocen. Voy a hacer aquí un hincapié y un poco explicar o poner en contexto esta noticia del New York Times para que entendáis un poco también por qué se publicó con un solo paciente. Y es que en Estados Unidos hay otra compañía biotecnológica justo en la costa oeste, en California, que es ViaCyte, y también tienen un ensayo clínico con personas en diabetes tipo 1 que de hecho empezó el año 2017. Vertex empezó el año pasado, 2021, y publicó a cabo de 6 meses de haber empezado el ensayo con un paciente. Pues en diciembre del año pasado, ViaCyte también publicó sus resultados, pero los publicó en 2 revistas científicas, después de haber pasado las revisiones y después de 3 años de seguimiento. Entonces, aquí un poco yo creo que hay el... Conflicto de intereses. Conflicto de intereses entre las dos compañías, ¿no? En cualquier caso, ViaCyte sí que publicaron cuáles habían sido los efectos, estudiaron un total de 50 pacientes de momento en diferentes centros y sí que publicaron cuáles habían sido los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y básicamente los efectos secundarios que se vieron eran los ligados al tratamiento inmunosupresor, es decir, al trasplante per se, no a las células que ellos trasplantaban. ViaCyte hicieron una aproximación un poco distinta de Vertex y lo que hicieron es trasplantar células también derivadas de células madre embrionarias, pero en lugar de trasplantarlas cuando ya han madurado, ya se parece mucho a un islote pancreático final, lo que hicieron es trasplantar células precursoras, es decir, convirtieron las células madre en células precursoras de islote y los trasplantaron en las personas con diabetes. No lo hicieron en el hígado, sino una aproximación totalmente distinta, que creo que un poco el futuro va a ir por aquí, en dispositivos que simplemente se insertaban debajo de la piel, subcutáneos. Y entonces lo que vieron es esto, que los resultados no fueron tan fantásticos como los de Vertex, en el sentido que vieron que estos precursores acababan formando o generando células productoras de insulina al cabo de 6 meses, 1 año, año y medio, pero estos pacientes nunca no pudieron dejar la administración de insulina exógena porque la producción de insulina por estas células era demasiado baja. Fue una prueba de concepto y también un hito muy importante, y también lo que permitió, ellos querían ver sobre todo la seguridad y viabilidad de este tipo de aproximaciones, y se vio que la seguridad es muy buena, es máxima, y también todos los problemas son ligados al trasplante per se. ¿Están en el camino? ¿Estáis en el camino? Porque seguís trabajando también vosotros aquí desde España. Sí, de hecho, aparte del que sería la generación de células productoras de insulina a partir de células madre, pues también dentro de lo que es la medicina regenerativa hay otras aproximaciones que también se están investigando y que igual serán muy útiles para según qué tipo de personas con diabetes, otros serán, es decir, yo creo que al final posiblemente pues no habrá una solución única para todos, sino que al final tendrá que ser muy personalizada, incluyendo aquí la más tecnológica. Pero sí, si nosotros trabajamos pues en otros aspectos, también en intentar, una opción es también intentar promover la expansión de las células remanentes en el páncreas, entonces la utilización de fármacos, por tanto tú haces una restitución de la masa endógena de estas células, o también el generar estas células productoras de insulina a partir de otras células del cuerpo sin tener que pasar por una célula pluripotente, que es una célula madre, que normalmente tiene asociado un riesgo a la formación de tumores precisamente por el hecho de ser pluripotente. Pues eso. Doctora, muchas gracias. Ha sido muy clarificador y está también con nosotros la doctora Ana Novials. Ana, gracias por volver al Diabetes Experience Day. Es un placer tenerte aquí de nuevo. Para hablar de la investigación también en diabetes tipo 2, hablando con... Permíteme que te tutee porque no estoy acostumbrado a llamarte de usted. Hablando contigo me hablaste de los exosomas y una semana después lo vi publicado en El País, un gran reportaje de los exosomas. No sé si ustedes saben lo que es, pero la doctora nos lo va a explicar. ¿Qué es un exosoma? Bueno, ante todo gracias, Ángel, gracias, y por darnos aquí una cuña en tu programa para abrirnos un poco a la ciencia, a la población en general, ¿vale? Bueno, voy al grano porque no tenemos mucho tiempo. A ver, un exosoma es un mundo nuevo de investigación para la diabetes tipo 2, entre otras, porque sirve para todas las enfermedades, ¿eh?
Pero en concreto el exosoma es una microvesícula, que en el fondo quiere decir que es como un carrito de transporte que cada célula elimina de su contenido. Y antiguamente se creía que esto era un contenido que era basura. Hasta que llegó, siempre llega algún sabio científico que ve que este contenido dentro del exosoma, pues hay cosas muy importantes, que hay moléculas, pues trocitos de ADN, trocitos de ARN, lípidos, proteínas, todo dentro de una microvesícula que aislamos de la sangre y que solo podemos visualizar bajo microscopio electrónico, es decir, alto nivel tecnológico, ¿vale? Bien, estas vesículas se ha visto que son importantes porque sirven de transporte, transportan información, comunicación, lo que hacéis vosotros, pues informas y comunicas de una célula a otra. En condiciones normales, pues se supone que esta información que se transmite es para mantener el funcionamiento y el equilibrio pues entre tejidos o entre órganos. En condiciones anormales, patológicas que decimos, pues entonces es cuando nos interesa estudiar cada uno en su campo para ver qué significado tiene, pues encontrar algún problema dentro de estos exosomas. O sea, podríamos decir que lo que acaban de descubrir los científicos es un gran sistema de comunicación interno de nuestro sistema que no conocían. Sí, es comunicación celular. Y esa comunicación, si la llevamos al campo de la diabetes tipo 2, ¿en qué se aplica? ¿En la posible prevención? ¿En la resolución? Bueno, se podría aplicar a todo, ¿eh? ¿A todo? A ver, la diabetes tipo 2, como sabéis, es muy compleja, ¿eh? Prevenir, tratar y curar. Es compleja en el sentido de que no sabemos la causa que la produce. Y hablando de causa, yo a veces, o hablamos los científicos de la patogenia, es decir, los mecanismos patogénicos de la diabetes tipo 2 no los conocemos del todo. ¿Por qué? Así como en la 1 tenemos el páncreas, que es el que nos falla, y la inmunidad, en la 2 nos puede fallar todo, empezando por el páncreas, el hígado, el tejido adiposo, el músculo, hasta el cerebro, ¿vale? Entonces, precisamente aparece este sistema de comunicación entre órganos que se pasan información de unos a otros y que nos pueden dar a entender un poco el porqué de algunos trastornos metabólicos que aparecen en la diabetes tipo 2. Que básicamente pues son diabetes, problemas de colesterol, hígado graso, grasa en todos los sitios, aumento de los adipocitos, etc. Entonces, estos órganos entre sí se pasan información que en general, es lo que estamos estudiando, se pasan información negativa por un lado y positiva por otro, que para concretarlos tendría que explicar con más detalle, pero si queréis os explico un poco más. Lo que entiendo por lo que comentas, Ana, es que si identifican esa información, la información es poder, con eso se puede actuar y evitar a lo mejor que se desarrolle una diabetes tipo 2, prevenir una diabetes tipo 2 o resolver en un momento determinado, ¿no? Sí. Mira, si me permites, intento hacerlo muy rápido, ¿eh? Nosotros tenemos unos, claro, trabajamos con animales, con ratoncitos de laboratorio, pequeñitos, muy monos son los ratoncitos. Tenemos un modelo de obesidad-diabetes, porque ya sabéis que la tipo 2 va muy relacionada con la obesidad. Pues tenemos estos ratoncitos, los engordamos con dieta grasa, un poco para copiar, ¿no?, la diabetes tipo 2 nuestra, de los humanos. Estos animalitos, pues, reproducen en parte, pues aumentan de peso, se hacen obesitos, se hacen diabéticos, el hígado se les llena de grasa, tienen colesterol en la sangre, es decir, es todo un síndrome metabólico que decimos con diabetes tipo 2 y con resistencia a la insulina, ¿vale? Extraemos los exosomas de estos animalitos, porque se puede hacer, extraemos los exosomas y estos exosomas los analizamos y encontramos dianas muy importantes, que ahora no lo digo porque es muy difícil. Encontramos dianas muy importantes en estos exos, que son microRNAs. Los microRNAs son unas pequeñas moléculas que tienen material genético que estos micros van a otro tejido y allí desencadenan
trastornos metabólicos en el otro tejido. Por ejemplo, ya en ejemplo lo entenderéis más. El animalito se engorda a base de grasa, los adipocitos, que son las células de la grasa, le envían los exos al hígado, ¿vale? Por la sangre, le llega al hígado, allí abocan el material que le envía el adipocito y entonces allí empiezan a hacer pues, sus funciones, que en este caso son todas las funciones implicadas en la resistencia a la insulina, resistencia hepática a la insulina, que es una de las causas de que funcione mal la diabetes, es por resistencia a la insulina, en este caso hepática, pero también muscular. Es decir, en el fondo la resistencia a la insulina se establece en todos los tejidos, ¿vale? Pero estos exos, hemos reproducido la enfermedad en un delgado. Estos mismos exos los pasamos, los inyectamos a un animalito sano, delgado, y reproducimos el trastorno metabólico. Le pasa lo mismo. Sí, siendo delgado. Siendo delgado y sano. Le pasamos la parte mala de los exos de la obesidad. Pero lo podemos revertir, porque entonces nos vamos al ejercicio. Y aquí la importancia de regular la dieta y aumentar el ejercicio. ¿Qué hacemos con el ejercicio? Los animalitos sanos, ¿vale? Ratoncitos normales, sin problemas, los ponemos en un ejercicio que ahora está de moda, que es el HIIT, el High Intensity Training, ¿vale? Que lo hacéis los humanos, ¿vale? Lo hacemos los humanos, el HIIT. Hay protocolos de HIIT para ratones. Estos ratones los estimulamos y entonces estos ratones, lo mismo, sacamos los exosomas, ¿vale? Estos exosomas de estos ratones, analizamos el contenido, claro, encontramos microRNAs claves y entonces los pasamos al animalito gordo patológico. ¿Y qué pasa con el animalito gordito patológico? Pues que mejoramos todo trastorno metabólico, inyectándole los exos del que ha hecho ejercicio. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. A ver, así lo explico muy fácil, pero tiene una cierta complejidad. Pero se trata de eso, es una capacidad de divulgación enorme. Pero claro, entonces vemos que bloqueando... Bueno, te dejo que me tienes que preguntar. No, acaba. La última pregunta. Cíñase al guión, ¿no? Las posibles aplicaciones. Claro, fijaros, porque esto es que me lo sé bien porque lo estamos haciendo nosotros. Tienes los exos malos de la obesidad, tienes los exos buenos del ejercicio. Los empaquetamos, ¿vale? Los ponemos en otra vesícula, ¿vale? En una vesícula los empaquetamos. La vesícula puede ser un exo natural, aislado del mismo animal, o un liposoma, que un liposoma son vesículas comerciales, estas que usan los productos de cosmética para ponernos las cositas en la cara, que te entre, vale, pues son liposomas, que son bolitas de grasa, que son vehículos maravillosos también. Ponemos esto que os he dicho, paquete, y lo inyectamos al animalito, y el animalito nos mejora, el animalito que es diabético y obeso y con colesterol y con hígado graso. Todo esto, al inyectarle estos micros, ¿vale?, nos mejoran. No quiere decir que con esto hayamos encontrado aquí la verdad, ni mucho menos, pero con esto nos dan guías de cómo pueden funcionar y cómo podemos encontrar nuevas moléculas de tratamiento para la diabetes tipo 2. Pero lo que es evidente es que el ejercicio, que no es un tratamiento, es un tratamiento pero no farmacológico, es un tratamiento que va bien porque lo estamos demostrando a nivel molecular. Yo ayer conocí a un señor con casi 70 años que me cambió el paso, que me dijo que hacía CrossFit. Julio, no sé si estás por aquí.
Así que me quedo con ese mensaje de hacer deporte. Yo cuando salga de este Experience Day creo que voy a hacer alguna cosa porque Todos, hay que moverse y hay que hacerlo. Os agradezco a las dos enormemente la capacidad de divulgación que habéis tenido. Creo que ha quedado súper claro. Vamos, yo lo he entendido y si lo he entendido yo, nuestros espectadores de sobra. Así que muchísimas gracias a las dos. Y después de esta pandemia que hemos vivido, creo que como sociedad debemos de aplaudir mucho más la labor que hacéis como investigadoras y como investigadores, porque creo que hoy estamos aquí pudiendo celebrar, entre otras cosas, este Experience Day y muchísimas otras cosas más, porque habéis trabajado duramente. Así que este aplauso es por lo que habéis hecho aquí, pero sobre todo por lo que lleváis años trabajando. Gracias. Enhorabuena.